Bien, seguimos con el proceso penal, pero en el proceso penal también tenemos que conocer lo que son las pruebas circunstanciales, los indicios y presunciones. En este tema vamos a estar viendo, pues, esta parte, la prueba circunstancial, los indicios y presunciones, que también son conocidas como pruebas indiciarias, es decir, la prueba circunstancial se conoce como prueba indiciaria. Indiciaria es que el índice, el principio, el inicio de un proceso se refiere a la evidencia que no demuestra directamente el hecho principal que se pretende probar, sino que permite inferirlo a través de indicios y presunciones. ¿Qué son indicios? Indicios son cosas, son detalles, huellas, diferentes pues aspectos que nos dan la idea de que puede existir un delito, y entonces pues ahí está, y es de donde se infiere. Inferir qué es, ver algo e inferir que puede ser lo que ocurrió, lo que en el caso del delito, pues ¿qué sucedió? Lo infieres porque todavía no tienes nada claro. A través de indicios y presunciones, pues se trabaja con la prueba circunstancial, que es la que nos va a llevar a poder iniciar un proceso. Esta prueba se basa en la lógica y la experiencia para establecer una conexión entre los hechos probados y el hecho que se busca demostrar. Los indicios son hechos secundarios que, aunque no prueban directamente el hecho principal, permiten inferir su existencia. Por ejemplo, encontrar pruebas dactilares en la escena de un crimen puede ser un indicio de que una persona estuvo presente en el lugar, pero también puede haber sido la propia víctima. Por eso se llama indicios, y por eso es una presunción de que esas huellas pueden ser de la persona que cometió el delito, ¿no? También están las presunciones. Ya hemos hablado y vemos que las presunciones son conclusiones que se derivan de los indicios durante un razonamiento lógico. Existen dos tipos de presunciones: las presunciones legales, que están establecidas por la ley y no requieren prueba adicional. Por ejemplo, la presunción de inocencia, que todos la tienen en el proceso. La presunción judicial, que son inferencias que el juez puede hacer basándose en los indicios presentados durante el juicio. Entonces, existen dos tipos de presunciones, las legales y las judiciales. ¿Cuál es un ejemplo común de prueba circunstancial en casos penales? Veamos, para ir aprendiendo y teniendo en cuenta qué puede ser, cómo podemos denominar cada cosa en el proceso. Un ejemplo común de prueba circunstancial en casos penales es el hallazgo de huellas dactilares en la escena del crimen. Aunque las huellas dactilares no demuestran directamente que una persona cometió un delito, ni que esas huellas dactilares son del delincuente, porque en ese lugar, casa, vehículo, oficina, donde sea, pueden haber estado otras personas, pero permite inferir que esa persona estuvo presente en el lugar y por lo tanto puede haber participado en el crimen. Vean hasta dónde podemos llegar en las deducciones que se van a ir haciendo por inferencia. Otros ejemplos comunes pues son el motivo y la oportunidad. Si se demuestra que el acusado tenía un motivo para cometer un delito o el delito en efectivo que estamos analizando y estaba en el lugar en el momento adecuado, esto puede ser una prueba circunstancial. Las circunstancias de que hay una predicción de que una persona puede cometer un delito, o que tenía algo en contra del otro, o que había anunciado que iba a hacer algo que es referente a ese delito, y entonces eso puede constituir y se puede comprobar que él estuvo allí por huellas, porque él lo haya dicho, porque lo diga un testigo presencial u
otra persona, entonces se convierte en una prueba circunstancial por motivo y oportunidad. El comportamiento sospechoso, actitudes o acciones del acusado antes o después del crimen que sugieren culpabilidad, como huir de la escena o mentir sobre su paradero. Evidencias físicas, pues son objetos encontrados en posesión del acusado que están relacionados con el crimen. Por ejemplo, un arma, puede ser un arma blanca, un arma de cualquier otro tipo, una herramienta, y también se comprueba, porque si hubo heridas, pues se comprueba cuál de las armas es la que se utilizó, ropa manchada de sangre, etc. Todo esto puede constituir evidencias físicas. Estas pruebas, aunque indirectas, pueden ser muy sospechosas o poderosas, cuando se presentan en conjunto y se relacionan lógicamente con el hecho principal que se busca probar. Y entonces, ¿cómo se evalúa la fiabilidad de los indicios y presunciones? Es decir, que sean realmente fiables para poder determinar el motivo o la causa o el móvil que llevó al delito. Vamos a ver cómo evaluar la fiabilidad de esos indicios y presunciones. La fiabilidad de los indicios y presunciones en un juicio penal se evalúa mediante varios criterios establecidos por la jurisprudencia y la doctrina. Aquí te explico algunos de los principales criterios utilizados. Los criterios para evaluar fiabilidad. La pluralidad de indicios. Es importante que exista una pluralidad de indicios. ¿Qué significa? Que hay varios hechos secundarios, varias cosas que sirven de evidencia y varias cosas que implican a una persona. Varios hechos secundarios que en conjunto permitan inferir el hecho principal. Un solo indicio puede no ser suficiente para establecer una conclusión sólida. Siempre hay que tratar de buscar, pues dos al menos, para poder irse más al seguro y saber que es más confiable esa prueba que tenemos. El enlace lógico y racional. Bueno, aquí está la labor del detective. Tuya como investigador también puede ser. Debe haber un enlace preciso, concreto y directo entre los indicios y el hecho que se pretende probar. Las pruebas que hay, los indicios que se tienen, las huellas que aparecen, todo eso pues se analiza lógicamente y racionalmente para llegar a conclusiones. Este enlace debe ser lógico y racional, basado en las reglas del criterio humano. En base a las experiencias de muchos casos ocurridos, pues se tiene hay libros también que te pueden indicar, pues cómo puedes concatenar una cosa con la otra y llegar a una conclusión. La consistencia y la coherencia también debe existir, es decir, los indicios deben ser consistentes entre sí y no contradictorios. La coherencia entre los diferentes indicios fortalece la inferencia que se pretende hacer. Tiene que haber una coherencia para que, es decir, todo tiene que ser coherente para que puedas presentarlo y decir, esto es una prueba fuerte, una prueba que de verdad puede ayudarnos a definir algo en el proceso. La explicación razonada también se utiliza. El juez debe razonar y explicar en su sentencia por qué considera que los indicios suficientes para inferir el hecho principal, que son suficientes, lo debe inferir el juez a partir de una explicación razonada, detallada, de por qué eso puede ser correcto. Esta explicación debe ser detallada y fundamentada en la lógica y las experiencias. Bien, el conocimiento previo, otros casos que se han visto, se pueden hacer incluso comparaciones para llegar a esa explicación razonada. Bien, el contexto y las circunstancias.
se deben considerar las circunstancias específicas del caso y el contexto en el que se produjeron los indicios. Esto ayuda a evaluar la relevancia y el peso de cada indicio, es decir, el lugar, qué puede haber en el lugar, qué se puede haber utilizado como arma. Todo eso se debe valorar como contexto para ver también las circunstancias que pueden llevar a la solución del caso. Ejemplo práctico. Veamos un ejemplo práctico para irnos relacionando un poco más para eso. Ustedes que muchos no han trabajado en esta parte, pero están estudiando la carrera. Imagina un caso de robo en el que se encuentran huellas dactilares del acusado en la escena del cine. Es un indicio del crimen. Ahí está el indicio número 1. Pero, ¿será correcto? Bueno, es lo que se imagina el que ve las huellas, que es un indicio y que son huellas del acusado. Todavía no lo sabes. El acusado fue visto cerca del lugar del robo, pero antes de que ocurriera. Entonces, poco antes de que ocurra el hecho, ven al acusado, encuentran unas huellas y bueno, si se comprueba que son de él, pues entonces ya hay una coincidencia. Y se encontraron objetos robados en su posesión. Encuentran el hombre que se reconoce como posible culpable, pues tiene objetos que eran de la persona o del lugar donde se cometió el hecho, entonces sí está implicado. Se encuentran esos objetos, están las huellas, la presunción de que la persona fue la que realizó el robo, pues está muy cercana, porque también lo vieron cerca del lugar. La pluralidad de estos indicios son varios hechos, son varios indicios que nos relacionan a la persona con el hecho. Entonces, eso es lo que se llama pluralidad. Hay coherencia, porque están sus huellas, están los objetos que trae y que había estado cerca del lugar. Y el enlace lógico entre ellos puede llevar a una conclusión razonada de que el acusado participó en el robo. Vean cómo se hace y se llega con el análisis a una conclusión lógica y también coherente. Estos criterios ayudan a garantizar que las decisiones judiciales basadas en pruebas circunstanciales sean justas y fundamentadas. Hasta aquí este tema. Les dejo unos videos y nos vemos en un próximo tema para seguir conociendo acerca del proceso penal en México.